verlas, basta con ingresar a la plataforma que la van a encontrar ahí. También adicional a esto tenemos clases grabadas de cada tema, entonces por ese lado también se les está brindando el apoyo, ¿sí? No va a haber ninguna justificación para no presentar el desarrollo de nuestros exámenes. Muy bien, entonces la recomendación pues que tengan su módulo al costado para que también ustedes puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando, ¿sí? Muy bien, ahora sí les voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase del día de hoy. Muy bien. Si observa mi pantalla, por favor me confirman. Si observa mi pantalla. Me confirman, me confirman. Me confirman si se observa mi pantalla. Sí, se observa mismo. Muy bien. Entonces vamos a empezar. El tema que vamos a hablar el día de hoy, vamos a continuar con lo que es el curso de razonamiento matemático, ya vendría a ser la última clase, ¿sí? Nuestro tema es planteamiento de ecuaciones. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes, pues si se trata de los números. Con respecto a los números, sí, no me pregunten de letras, porque ahí sí no voy a poder apoyarlos. Muy bien, un ratito voy a dejar de compartir, por favor. Me parece que hay compañeros todavía que recién están ingresando. Muy bien, ahora sí. Vamos a empezar. Entonces, ya nuevamente les comparto pantalla para poder iniciar pues con lo que es nuestra clase. Profesora, buenas tardes. Disculpa la tardanza. Hola, Franco, ¿cómo estás? No hay problema, Franco. Recién vamos a iniciar. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con nuestro tema que es planteo de ecuaciones, ¿sí? ¿Qué será planteo de ecuaciones? Cuando nosotros vamos a hablar acerca de lo que es este tema, es cuando vamos a hacer la transformación, vamos a transformar un lenguaje verbal, ¿sí? Un enunciado verbal en una ecuación o en un lenguaje matemático. Es decir, a nosotros nos van a dar problemas enunciado que va a estar en pura letra, el cual nuestro trabajo pues va a ser, en primer lugar, transformarlo a una ecuación, a un lenguaje matemático, entonces para obtener nuestro resultado. Ese es planteo de ecuaciones. Es cuando nosotros vamos a hacer la transformación de un enunciado verbal a una ecuación, a un lenguaje matemático, ¿sí? Entonces, para nosotros poder hacer la traducción, para poder hacer la transformación, tenemos que conocer ciertas palabras que siempre se utilizan. Un ratito nuevamente voy a dejar de compartir, por favor. Ahí está. ¿Sí? Entonces, eso es planteo de ecuaciones. Cuando nosotros vamos a hacer la transformación de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático, ¿sí? Y cuando me refiero al lenguaje matemático, pues quiere decir que lo vamos a transformar en una ecuación, Les iba diciendo que existen palabras súper claves para nosotros poder hacer la traducción de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático. Acá les voy a presentar algunas de las palabras que nosotros debemos saber interpretar y cómo de un lenguaje verbal pues se entiende y se lleva a lo que es un lenguaje matemático, ¿sí? Planteo de ecuaciones. El plantear una ecuación consiste en entender e interpretar un enunciado verbal de cualquier problema. Y una vez comprendido, hay que expresarlo en un lenguaje matemático, utilizando para ello ecuaciones y a partir de ellas, pues vamos a resolverlas para obtener un resultado, ¿verdad? Entonces, planteo de ecuaciones es la transformación de un lenguaje literal a un lenguaje matemático, es decir, a una ecuación,
¿Estamos? Entonces nosotros tenemos que hacer esa transformación de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático. Me parece que alguien estaba a la espera y ya se fue. A ver. Muy bien, entonces. Les iba diciendo que hay palabras súper claves para este tema, el cual nosotros tenemos que saber interpretarlas, pues para que se nos haga más sencillo nuestra transformación, ¿sí? Miren, por decir, wow, a ver un momentito, nuevamente voy a dejar de compartir. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Me parece que ya... Ya está. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunas palabras acá de un lenguaje verbal, cómo es que se interpreta matemáticamente, ¿sí? En primer lugar, dice acá, significado matemático de algunos términos. Por decir, a nosotros cuando nos dicen es, esta palabrita es, será, sería, son, tiene, tendrá, se obtiene, nos desea, fue, equivale, resulta, tanto como, todas estas palabritas significan igual. En matemáticas significan igual. Entonces, si ustedes en un problema ven, la suma de dos números es 20, por decir, ese es significa igual. Será igual. Sería también significa igualdad. Son, tiene, tendrá, se obtiene, nos da, sea, fue, equivale, resulta, tanto como, todas estas palabras significan igualdad, ¿sí? Significan igualdad. Ahora, las palabras de, del, de los, veces significa multiplicación, ¿sí? De, del, de los, veces significa multiplicación. Aumentado, agregado, añadido significa suma. Aumentado, agregado, añadido significa la suma. Es a, como, entre, por significa cociente, es decir, una división, ¿sí? Es a, me dicen dos números, es a, tengo que dividir ahí. Como, entre, por, eso es división. Mayor, excede a, esto significa resta. Esto significa diferencia, resta de dos números. ¿Estamos? Entonces tenemos que conocer estas palabritas que acá se les están presentando. Aparte, tenemos la traducción matemática al enunciado. Esto es mayormente es lo típico que nosotros siempre vamos a encontrar en los problemas, ¿sí? Por decir en el enunciado verbal me dice un número. Entonces, como nosotros no sabemos de qué número se trata, pues siempre le vamos a llamar con una variable. Las variables que más se trabajan cuando nosotros hacemos planteamiento de ecuaciones son las variables X, Y. Muy pocas veces se trabaja con las demás letras, pero ojo, no quiere decir que no se vaya a trabajar. Ustedes pueden trabajar con la letra que les guste, ¿sí? Pero mayormente en las ecuaciones siempre se usa lo que es X, Y. Entonces, si a mí me dicen un número, no sabemos de qué número se trata. Lo vamos a llamar en un lenguaje matemático simplemente con una variable, en este caso X, ¿sí? Me dicen el doble de un número. Yo no conozco el número, ¿verdad? Como mi número ha sido X, ahora me dicen el doble de un número, el doble es 2, será 2X, ¿verdad? Me dicen un número aumentado en su mitad. Un número, ustedes saben que cuando nosotros encontramos una coma, nos tenemos que detener un ratito ahí, ¿verdad? Un número, no sabemos cuál es el número, X. Aumentado, suma, en su mitad. ¿Qué es mitad? El número dividido entre 2. Como nuestro número es X, pues X entre 2.
Entonces, planteándolo matemáticamente, x más x entre 2, ¿verdad? Me dicen el duplo de un número disminuido en 9. El duplo de un número, hasta ahí tengo una coma. Duplo es 2. De un número, como no sé el número, x. Entonces, 2x disminuido resta en 9. 2x menos 9. ¿Verdad? Abajo, el duplo de un número disminuido con 9. Fíjense, son casi parecidas la anterior y la que estamos ahorita, pero por esta coma se diferencia. Vuelvo a repetir, cuando tenemos una coma, un ratito nos detenemos ahí, ¿verdad? Entonces, el duplo de un número arriba, pues al número dice lo vamos a duplicar, lo vamos a multiplicar por 2, disminuido en 9. Pero en el siguiente me dice el duplo de un número disminuido con 9. Entonces acá no hay ninguna coma. Tiene que seguir el duplo de un número disminuido con 9. Es decir, el número se va a disminuir con 9 y todo eso se va a multiplicar por 2. ¿Sí? Me dicen 4 menos x. Ya, 4 menos, ya sabemos, el menos es una rayita, x. 4 menos de x, es otra cosa, 4 menos de x, 4 menos de x, entonces será x menos 4, ¿verdad? X menos 4, porque me está diciendo 4 menos de x. Si me dicen 2 menos de 5, 5 menos 2, pues eso es 3, ¿verdad? Muy bien. Dos números consecutivos. Números consecutivos quiere decir números seguidos. El 1 y el 2 son consecutivos. Pero ¿cómo nosotros lo obtenemos esos consecutivos matemáticamente? Dos números consecutivos, no sabemos el de qué número se trata, ¿verdad? Eso es x. El siguiente número consecutivo, pues será x más 1. Si x fuera 2, acá 2 más 1, 3. Consecutivos, seguidos, ¿verdad? Siguiente, lo que le falta... Dice, lo que le falta para 50. Esto es 50 menos x. 50 menos el número. Eso es lo que le falta. A es 2 veces b. Entonces, A es igual 2b, ¿verdad? Porque me dice que A es igual 2 veces b. Entonces, A es igual 2b. A es 2 veces, dice, A es 2 veces más que b. A es 2 veces, ahí nos abstenemos un ratito, más que B. Entonces, A es 2 veces más que B, ¿cierto? 2 veces más que B. A excede a B en 8. La palabra exceder lo tenemos acá, quiere decir resta. A excede a B en 8. Entonces, A menos B es igual a 8. Es igual a 8. Siguiente dice, por cada 2 mujeres hay 3 hombres. Entonces, por cada 2 mujeres, eso es división, hay 3 hombres. Entonces dice, por cada 2 mujeres va a haber 3 hombres. Eso es una división. Dos números están en relación de 5 a 3. Dos números, no sabemos qué números son X, Y, están en relación, eso es división. Están en relación, eso es división de 5 a 3. También entonces, eso es una división. Perdí la mitad de mi dinero. Ahora tengo, ¿cierto? No sabemos cuánto dinero tenemos. Entonces, supongamos que el dinero que tengo es X. Perdí la mitad de mi dinero, pues eso es una resta, ¿verdad? De mi dinero, si yo tengo por decir 20 soles, digo, perdí la mitad, ¿qué es lo que perdí la mitad? Si me dice entonces, si tengo 20 soles, la mitad es 10 soles, ¿verdad? 20 entre 2 es 10, la mitad. Entonces, lo mismo acá. No sabemos cuánto dinero tenemos, X, me dicen perdí, eso es resta, la mitad de mi dinero, X entre 2. Y haciendo la operación acá, pues lo que nos queda es X entre 2 también. Perdí 3/8 de mi dinero, ahora tengo... Entonces, perdí 3/8 de mi dinero. No sabemos cuánto dinero tenemos. Perdí 3/8. Entonces, ¿qué hago? Tengo que restar 3/8 de mi dinero, de X, ¿verdad? Y haciendo la operación, nos sale 5X/8. Nací en el año 2000, ahora mi edad es. Nací en el año 2000, ahora mi edad es. Entonces, para nosotros saber la edad actual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La edad actual que tenemos menos
el 2000, ¿verdad? Y de esa manera, pues sabemos cuántos años tenemos. Mi edad dentro de 8 años. No sabemos qué edad tengo en la actualidad. Dentro de 8 años, tengo que sumar 8 años, ¿verdad? Si ahorita tengo 5 años, por decir, dentro de 8 años, 9, 10, ¿verdad? 9, 10, 11, tendré 11 años. Si ahorita tengo 2 años, dentro de 8 años tendré, pues, o 2 más 8 son 10. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que sumar esos 8 años, ¿cierto? Tu edad hace 22 años. Hace 22 años. Cuando nos hablan del tiempo pasado, siempre se resta. Hace 22 años. Supongamos que yo tengo ahorita, un ejemplo, 12 años. Hace 6 años, ¿cuántos años tuve? 12 menos 6, hace 6 años tuve 6 años, ¿verdad? Me dicen, si tu edad ahorita, por decir, es 15. Hace 5 años, ¿cuántos años tuviste? Entonces, 15 menos 5, hace 5 años tuve 10 años, ¿verdad? Entonces, acá dice, tu edad hace 22 años, no sabemos qué edad tiene, hace 22 menos 22 años. Si se dan cuenta, cuando nos hablan del tiempo futuro, se suma, y cuando nos hablan del tiempo pasado, se resta. Me dicen acá, cuadrado de un número aumentado en 2. Ahí tenemos el cuadrado de un número aumentado en 2, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir convirtiendo, vamos a ir transformando un lenguaje verbal. Fíjense, todo esto que nos dan es en letras. ¿Y cómo se hace la transformación? Todo matemáticamente, a ecuaciones, a un lenguaje matemático. Eso es planteo de ecuaciones. Traducir, transformar un lenguaje literal, un lenguaje verbal en un lenguaje matemático, es decir, en ecuaciones. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar con el desarrollo de nuestros problemas. Bueno, acá todavía les presento algunas palabras más que nosotros tenemos que saber interpretar. Me dicen un número desconocido, ya sabemos, como no conocemos, eso es 3x solito. El triple de un número, pues no, como no conocemos el número, me dicen el triple, eso es 3x. Una cantidad aumentada en 20, no sabemos qué cantidad, x aumentada, suma más 20. Un número disminuido en 60, no sabemos qué número, la palabra disminuido es resta en 60, menos 60. 60 disminuido en un número, ya pues acá es de reverso, 60 dice disminuido, restado, menos un número, no sabemos qué número. 6 veces el número de lápices. Nosotros no sabemos cuántos lápices hay, X, pero me dicen 6 veces, tenemos que multiplicarlas por 6, ¿sí? 6X. El exceso de un número sobre 50 es 10. Nuevamente encontramos esta palabra exceso. Exceso significa resta. Exceder es restar. No se vayan a confundir. La palabra exceso, eso en matemática es resta. El exceso de un número sobre 50, no sé de qué número, x menos 50 es, ya sabemos que este es significa igual, es 10. X excede a Y en 8. Nuevamente excede, resta. X menos Y es igual a 8. El doble de un número aumentado en 3. El doble de un número aumentado en 3. El doble de un número, no sabemos qué número, el doble de doble es 2, 2x, aumentado suma en 3. El doble de la suma de un número con 3. El doble de la suma de un número con 3. Entonces acá primero voy a sumar, dice mi número con 3 y todo eso lo voy a multiplicar por 2 porque me dice el doble de la suma de un número con 3. A es 4 veces B. A es 4 veces B. Entonces A es igual 4B. A es igual 4B. La relación que hay entre dos números es 2 a 5. La relación, eso es división, A entre B, que hay, dice, entre dos números, no sabemos, un número A y el otro número B, es igual, significa igual, ¿verdad? 2 a 5, 2/5. Entonces, también se les está presentando algunas palabras más que nosotros debemos conocerlo porque nos va a apoyar, nos va a ayudar bastante al momento de plantear nuestros problemas. ¿Sí? Muy bien.
Ahora sí, nos vamos con los ejercicios para poder quizás entenderlo un poquito más, ¿sí? Acá tenemos la pregunta número 1, por decir, me dicen, el triple de un número disminuido en 5, ¿sí? El triple de un número disminuido en 5 es igual a dicho número aumentado en 7. Muy bien, entonces decimos solución. Me hablan de un número el cual nosotros no conocemos, ¿verdad? Entonces digo, sea el número, lo vamos a llamar X. Mayormente se trabajan con las variables X, Y, pero ojo, no quiere decir que se vayan a trabajar con las únicas, no, ustedes pueden trabajar con la letra que les guste, ¿sí? El triple de un número. Como no conocemos el número, pues lo vamos a denotar una X. Me dicen el triple de un número, eso es 3. Disminuido en 5, disminuido es resta en 5. Es, ya sabemos, es igual, acá nos ponen todavía, es igual a dicho número, es decir, a X aumentado en 7. Aumentado es más, aumentado en 7. Y ya hemos hecho la transformación de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático. Y ya pues acá es ecuaciones, ¿verdad? 3x no le puedo restar 5 porque el 5 no tiene x, no son términos semejantes. El x que está acá se tiene que ir para allá, ¿verdad? Acá se sobreentiende que está positivo y al momento de pasar allá cambia de signo y sería menos x. Es igual 7. Este 5 que está acá con signo negativo, porque, ojo, un número siempre lleva su signo adelante, está negativo al momento de pasar acá, es positivo, ¿verdad? Entonces acá tenemos 3x menos x. Cuando en matemática nos dan una letra, se sobreentiende que está el 1. Se sobreentiende que está el 1. Entonces, 3 menos 1, esto es 2x. Es igual 7 más 5, 12. X solito es igual 12. Ese 2 lo está multiplicando, baja dividiendo, 12 entre 2 y X vale 6. Eso sería el resultado. Me dicen cuál es el número. Recuerden que nuestro número es X y ya encontramos el valor. El resultado de X o nuestro número es 6. Así de fácil, ¿sí? Dice, Jaimito dentro de 7 años tendrá el cuádruplo de la edad que tenía hace 5 años. Jaimito, dentro de 7 años, ¿verdad? Dentro de 7 años tendrá, dice, el cuádruplo de la edad que tenía hace 5 años. Muy bien, entonces vamos a poner solución. Nosotros no sabemos la edad actual de Jaimito, ¿verdad? No sabemos la edad actual. Entonces ponemos sea la edad actual, ¿sí? Sea la edad actual para que puedan comprenderlo un poquito más. Vamos a trabajarlo paso a paso. Sea la edad actual de Jaimito, nos estamos refiriendo, sea la edad actual, sea la edad actual, sea la edad actual. Como no sabemos cuántos años tiene, pues lo vamos a llamar X, ¿sí? Jaimito dentro de 7 años. Recuerden que cuando me hablaban del tiempo futuro era para nosotros poder sumar, ¿verdad? Entonces, si ahorita por decir Jaimito tiene 5 años, dentro de 7 años tendrá 12 años, ¿verdad? La suma. Pero como nosotros no sabemos la edad actual de Jaimito, simplemente le llamamos X. Me dice, Jaimito dentro de 7 años tendrá el cuádruplo de la edad, tendrá, recuerdan esa palabra, igualdad, el cuádruplo de la edad, cuádruplo, ya sabemos que es 4, de la edad que tiene hace 5 años. De la edad que tiene hace 5 años. Cuando nos hablan del tiempo de la edad que tiene, ¿verdad? Esto es 4X, hace 5 años. Cuando nos hablan del tiempo pasado, eso es resta. Eso es resta, ¿cierto? Y ya está planteado nuestro problema. Vamos a juntar las X,
Vamos a juntar las X. A ver, el 7 lo dejo para acá. El 5 que está negativo ya pasa a positivo. 7 más 5, ¿sí? 7 más 5, esto es igual 4X. El X que está para acá, positivo, pasa ya negativo, ¿verdad? 7 más 5, esto es 12. Igual 4X menos X, esto es 4 menos 1, 3X. Entonces, yo digo, el X solito va a ser igual el 12. El 3 que le está multiplicando a X, pues va a bajar dividiendo X entre 3. Por lo tanto, esto es 4. X vale 4. ¿Qué edad tendrá dentro de 3 años? Me dicen. Su edad actual entonces es 4 años. ¿Sí? Ahorita tiene 4 años, Javimito. Pero a mí me preguntan dentro de 3 años cuántos tendrá. Entonces, 4 años, su edad actual, más dentro, eso es más, de 3 años, la suma. 4 más 3 dentro de 3 años, entonces Jaimito tendrá 7 años. Tendrá 7 años y esa es la respuesta. ¿Sí? Eso es la respuesta. Muy bien, vamos con un siguiente ejercicio. Vamos con un siguiente ejercicio. Dice, el triple de un número disminuido en 20 equivale al número aumentado en 8. Muy bien, nos hablan de un número el cual nosotros no sabemos. Vamos a poner solución, sea el número, le vamos a llamar X, porque no conocemos el número X. Entonces me dicen, el triple de un número disminuido en 20 equivale al número aumentado en 8. Entonces ya hemos convertido un lenguaje verbal en un lenguaje matemático, en una ecuación. Vamos a juntar los que son términos semejantes. Este X que está para acá positivo pasa al otro lado negativo. Va a ser igual 8, el 20 que está negativo pasa al otro lado con positivo, más 20, ¿cierto? 3 menos 1, esto es 2X, es igual 8 más 20, esto es 28. X solito es igual 28, el 2 que está multiplicando va a bajar a dividir entre 2, por lo tanto X va a ser igual a 14. 28 entre 2, 14. Hallar el número. Como nosotros le hemos puesto X a nuestro número, por lo tanto la respuesta es 14. Es 14. ¿Sí? Siguiente problema, tenemos que es súper parecido. Si el doble de la edad de mi padre le aumentara 6 años, tendrá 62 años. ¿Qué edad tiene mi padre? ¿Verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, solución. Como no sabemos la edad del padre, decimos sea la edad del padre, X le vamos a poner, sea la edad del padre, lo vamos a llamar una variable porque no conocemos esa edad exactamente, entonces lo vamos a llamar X. Dice, si al doble de la edad de mi padre, la edad de mi padre no sabemos es X, el doble, 2X, le aumentara, eso es suma, 6 años, tendrá igual 62 años. ¿Qué edad tiene mi padre? Ya pues hallaré X, ¿verdad? Entonces acá tenemos que 2X es igual, el 6 con el 2X no se puede sumar, se va para allá restando, entonces menos 6, ¿cierto? Tengo acá 2X es igual 62 menos 6, 12 menos 6, esto es 6. Y acá me quedó 5, 56, ¿verdad? 56. X solito es igual 56. El 2 que está multiplicando baja dividiendo entre 2. X es igual 28. La división de 56 entre 2, 28, ¿verdad? 2 por 8, 16, va 1, 2 por 2, 4 y 1, 5. Por lo tanto, ¿qué edad tiene mi padre? El padre tiene 28 años.
el padre tiene 28 años. ¿Sí? Y de esa manera se hace la transformación de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático. Vamos con más ejercicios para poder ir ya familiarizándonos con estas palabras. ¿Cuál es el número que disminuido en 52 es igual a 30? Muy bien. Como nosotros no conocemos el número, entonces decimos sea el número, le vamos a llamar una variable. Por ahí quizás están diciendo, ya no X, vamos a llamarle Y. ¿Cuál es el número? Dice que disminuido en 52, recordemos que nuestro número es Y, entonces Y disminuido resta en 52, dice es igual a 30. Es igual a 30. Súper fácil, ¿verdad? Entonces, digo Y, no puedo restar Y con 52 porque no son términos semejantes. Entonces, digo 30, el 52 que está negativo, pasa al otro lado, pues con positivo. Por lo tanto, Y es igual 30 más 52, esto es 82. Me dicen, ¿cuál es el número? Pues ese número es 82. Ese número es 82. ¿Sí? Muy bien, siguiente ejercicio dice, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número que multiplicado por 11 y disminuido en 15 es igual a 73? Ya pues igual, ¿verdad? Vamos a hacer el planteamiento, vamos a hacer la traducción, entonces, solución. ¿Cuál es el número? No sabemos cuál será ese número. Sea el número. X le vamos a llamar. Sea el número X, ¿sí? ¿Cuál es el número? Dice que multiplicado por 11, ¿cuál es el número? Le hemos llamado X, que multiplicado por 11 y disminuido en 15, disminuida resta en 15, dice es igual a 73, ¿verdad? X por 11 es 11X, es igual 73. Ese 15 que está restando va a pasar al otro lado o a sumar más 15, más 15. Entonces acá tenemos X solito igual 73 más 15, 5 más 3, 88. Entre este 11 pasa dividiendo. Y este resultado, pues 88 entre 11 es 8. Por lo tanto, me dicen, ¿cuál es el número? El número es 8. El número es 8. ¿Sí? El número es 8. Entonces, de esa manera, estamos haciendo la traducción, la conversión de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático. ¿Sí? A un lenguaje matemático. Muy bien. Vamos a continuar. Me dice, la diferencia entre las edades de un padre y su hijo es 35 años. Diferencia quiere decir resta, ¿sí? Resta. Me dice, la diferencia entre las edades del padre, le voy a poner P de papá, y el hijo, dice, entonces padre menos hijo, le voy a poner la H. Esto dice 35 años. La diferencia de un padre con su hijo es 35 años. Y la edad del hijo es 22 años. Ya, pues nos dan incluso edad del hijo, que dice es 22 años. ¿Qué edad tiene el padre? Ya, pues entonces decimos el padre menos 22, esto es 35 años, dice. La resta nos tiene que dar 35. Entonces decimos P menos 22 no se puede restar. El 22 tiene que pasar al otro lado con signo cambiado. 35 entonces más 22. Y acá tenemos P, 5 más 2 es 7 y 3 más 2 es 5. Entonces me dicen, ¿qué edad tiene el padre? El padre tiene 57 años. Tiene 57 años. ¿Sí? Y de esa manera, pues estamos desarrollando nuestro problema. Estamos desarrollando nuestro problema. Muy bien, siguiente ejercicio. Dice,
Si a un número entero le agregamos 80 unidades, ya, vamos poniendo entonces solución. Me hablan de un número, no sabemos. Sea el número, lo vamos a llamar una variable para que vean que con todo tiene que salir resultado, pues le voy a llamar por decir una letra M, ¿sí? Una letra M va a ser mi variable ahora. Si a un número entero le agregamos 80, mi número es M, le agregamos, eso es suma, 80, resulta su quíntuplo. ¿Qué será quíntuplo? ¿Qué será quíntuplo? Resulta su quíntuplo. Quíntuplo es 5 veces. Quíntuplo, quinto. Será entonces 5 veces el número. 5M. ¿Sí? 5M. Entonces ya tenemos ecuación. Fíjense, acá le dejo el 80, es igual al otro lado 5M, el M que está acá solito pasa restando allá, menos M, 5M menos un M, esto es 4M, esto es igual, dice a 80. M solito va a ser igual 80, el 4 que está multiplicando, baja dividiendo, 80 entre 4, entonces el valor es 20. El valor es 20. ¿Cuál es el número? Ese número es 20. Ese número es 20. ¿Sí? Y de esa manera estamos desarrollando nuestro problema, haciendo la conversión, nada más interpretando lo que nos dice el enunciado en forma verbal, el cual pues nuestro trabajo en primer lugar es hacer la conversión a un lenguaje matemático, ¿verdad? Hacer la conversión, es decir, interpretar y convertirlo matemáticamente ya nuestro problema en una ecuación y pues obviamente luego hallar nuestro resultado. ¿Sí? Muy bien, vamos con los siguientes. Dice, 3 números impares consecutivos suman 159. 3 números impares consecutivos. ¿Cómo serán los números impares consecutivos? Los números impares consecutivos, por decir, son el número 1, el número 3, el número 5, ¿verdad? Estos son los impares consecutivos. Impares consecutivos quiere decir, pues, los seguidos, ¿sí? Entonces me dicen 3 números impares consecutivos. Ahora, nosotros no conocemos cuáles son esos impares, porque quizás puede ser 11, 13, 15, puede ser 21, 23, 25, puede ser 31, 33, 35, puede ser 35, 37, 39, no conocemos. Entonces, a mi primer número lo voy a llamar X, ¿sí? Eso es mi primer número. Fíjense, cuando yo tengo para hallar el siguiente número, al X lo he tenido que sumar más 2, ¿verdad? Porque 1 más 2 me ha dado 3. Entonces, yo para poder hallar el siguiente número, a X tengo que sumarle más 2, ¿cierto? Porque cualquiera fuera mi número X, lo sumo más 2, va a seguir siendo un número impar. Ahora para el otro, ya no tengo que sumarle solamente más 2. A mi primer número, ¿cuánto le he sumado? Más 4, ¿verdad? Porque 1 más 4 me ha dado 5. Entonces, a mi primer número lo tengo que sumar más 4. Los 3 números impares consecutivos, acá los tengo, X, X más 2 y X más 4. Pero acá me dicen que estos números 3 impares consecutivos suman. Ah, ya, pues entonces los vamos a sumar, ¿verdad? Yo los estoy separando por un punto y coma. Entonces, directamente ya los voy a poner su signo. Dice, estos 3 números impares consecutivos suman 159. 159. ¿Cuál es el mayor de dichos números? Ah, ya, pues lo que queremos conocer es el valor de X en primer lugar, ¿verdad? X
X, X. En todos los X tenemos un 1 ahí. 1 más 1, 2 más 1, 3X. Más, tengo acá 2 más 4, eso es 6. Es igual 159. ¿Verdad? 159. 3X es igual, el 6 se va pasando para allá, 159 menos 6, ¿verdad? Entonces digo 3X es igual 9 menos 6, eso es 3, 153. X solito es igual 153, ¿verdad? Entre 3. X solito igual 3 por 5, 15 y 3 por 1, 3. El valor de X es 51. ¿Cuáles serán nuestros números entonces? 51. Para el otro será 52, 53. Y en el otro será 51 más 4, 55. Entonces, nuestros números de nosotros son 51, 53, 55. 3 números impares consecutivos. La pregunta es, ¿cuál es el mayor de dichos números? El mayor de dichos números, pues, es 55. ¿Verdad? Es 55. Entonces, quizás ustedes cuando les hablan de números consecutivos, números pares, háganse ejemplo siempre con los números naturales. Háganse ejemplo con los números naturales para que sepan cómo se halla el siguiente número, ¿sí? Y tenemos, me parece que ya el último ejercicio, ¿cierto? Tenemos el ejercicio número 10, dice, un número par más 4 veces su par consecutivo suman 58. Un número par, ¿ya? Supongamos que nuestro número par, pues, sea X, sea X, el número par, un número par, dice, más 4 veces su par consecutivo, entonces, más 4 veces su par consecutivo de X, fíjense, si X es 2, el siguiente número consecutivo tiene que ser 4, los números pares consecutivos, ¿verdad? ¿Y cómo he obtenido el número 4? Al número de acá lo estoy sumando más 2. ¿Verdad? 2 más 2. Entonces, yo acá lo sumo más 2, X más 2. Dice esto, la suma es 58. Es 58. ¿Cuál es el número? Me dicen. Ah, muy bien. X más, acá voy a hacer la propiedad distributiva. 4 por X es 4X. Más 4 por 2 es 8, es igual 58. 58. Voy a sumar los que tengan X. X más 4X, esto me da 5X, es igual 58. El 8 que está positivo se va al otro lado, negativo, menos 8. ¿Verdad? Entonces acá tenemos 5X es igual 58 menos 8, esto es 50, 50. X solito es igual 50, el 5 que está multiplicando baja dividiendo 50 entre 5 y este resultado es 5 entre 5, 1 y le agregamos el 0, 10. Me dicen, ¿cuál es el número? El número es 10. El número es 10, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros hallamos nuestro resultado. Este tema, vuelvo a repetir, pues no es más que otra cosa que hacer la transformación de un lenguaje verbal. Fíjense, siempre nos dan en problemas, el cual nuestro trabajo, en primer lugar, es transformarlo, convertirlo a un lenguaje matemático, es decir, a una ecuación para poder obtener nuestro resultado. ¿Sí? Para poder obtener nuestro resultado. Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a lo que es este tema? ¿Dudas? No, Miss. La clase anterior, ¿dio la misma o es otra diferente? Porque la clase anterior no pude ingresar por el tema de mi señal.
Ya, no, la clase pasada es otro tema, pero referido a lo que es su módulo, nada más. Me parece que la clase pasada, eh, a ver, voy a dejar de compartir un momentito, por favor. Es otro tema el que hemos visto. Este es el último tema, ya que estaríamos hablando acerca de lo que es el curso de razonamiento matemático. Y vuelvo a repetir, pues con esto ya estaríamos terminando también lo que es este bimestre, este segundo bimestre, la clase pasada. A ver, un momentito. Ustedes son segundo bimestre. Déjame corroborarlo. Pero no, es otro tema. Cada clase se trabaja temas diferentes, ¿sí? Cada clase son temas diferentes. No podemos repetir los temas en las dos primeras. No, sino lo que pasa es que estaba preguntando nada más, Miss, porque de Ya. repente, ¿no? Me pierdo algunas clases y es por el tema de la señal. Ahorita mi internet no está funcionando tan bien y pues tuve que recargarme para poder hacer mis clases. Ya, sí, te entiendo, te entiendo. A veces, por esto de las señales, que a veces sí se presentan muchos inconvenientes. La clase pasada nosotros hemos hablado acerca de lo que son los operadores matemáticos, pero si es que no lo has visto las clases, no has entrado la semana pasada, las clases como son grabadas, vuelvo a repetir, han sido subidas a la plataforma. Entonces puedes ingresar a la plataforma y puedes visualizar las clases sin ningún inconveniente. ¿Sí? Todas las clases están grabadas. Ok, Miss, muchas gracias. Muchas gracias. Basta que te comuniques con la señorita encargada. En caso contrario, me escribes quizás un WhatsApp al personal para poder enviarte el número de la persona que te puede ayudar a ingresar a la plataforma para que puedas ingresar la clase de la semana pasada. ¿Sí? Muy bien. Si no hay alguna duda más, yo con esto ya me estaría despidiendo. ¿Sí? Y no recordándoles pues que ya es la última clase de este segundo bimestre. Dios mediante, ya nos estaríamos reencontrando la siguiente semana para lo que es el tercer y último bimestre de este segundo año de secundaria. Muy bien, entonces recomendarles hagan los trabajos a tiempo, presenten con días incluso de anticipación, no nos pasemos, al contrario, ganémosle al tiempo, ¿sí? Que eso va a ser mucho mejor para ustedes. Muy bien, entonces, un abrazo a la distancia, que tengan bonita semana y pues Dios mediante, como vuelvo a repetir, nos estaríamos reencontrando la siguiente semana. Cuídense mucho, hasta la próxima. Ya vi, chao, cuídate. Nos vemos.